Bueno, en primer lugar, Juan, gracias por recibirnos. Y la verdad es que me gustaría empezar por preguntarte por el manifiesto que has firmado, en el que participas, sois 20 profesionales que lo firmáis, y en él planteáis que el sentido mayoritario de los votos en el 20D reclaman cambio, decís de forma literal, políticas sociales más justas y redistributivas, regeneración política y un refuerzo de la democracia. ¿Crees que los resultados del 20D han creado mejores condiciones para que estas exigencias avancen? Los resultados de las últimas elecciones son tan complicados que por una parte son una ventaja y por otra parte creo que suponen una dificultad. Creo que son una expresión muy clara de que la sociedad española quiere algo diferente. Ahora bien, la propia aritmética que han generado las elecciones, los resultados parecieran que está hecha para manifestar también que la solución es compleja, ¿no? Porque realmente no hay fácil posibilidad de que salga un gobierno adecuado, ¿no? Ahora, si diéramos a esos resultados validez como una expresión fiel de lo que opina la gente, incluso en la casualidad con la que se han manifestado tan difícil de componer, pues yo creo que muestran, primero, un rechazo muy fuerte a lo que había. En segundo lugar, también que la respuesta a esa crisis institucional no puede ser una respuesta, digamos, lineal, de otro polo, sino que tiene que ser compleja, que tiene que ser transversal, ¿no? Claro, esas dos cosas, por una parte, expresan un mensaje claro: hay que acabar con lo que hemos estado viviendo, con la corrupción, con recortes, con un desmantelamiento planificado de la democracia, con una vuelta a cosas que yo oía de pequeño en el franquismo. Pero, por otro lado, también indican, a mi modo de ver, que para acabar con eso hay que generar una especie de ilusión colectiva, de proyecto colectivo, de respuesta muy transversal, ¿no? Y que hay que negociar, porque lo que yo creo que está siendo para España un problema desde hace decenios es que hay unos grupos sociales que consideran que España es suya y que cualquier protagonismo de grupos diferentes es como una agresión a su propiedad. Bueno, pues eso es lo que yo creo que hay que romper, lo que hay que acabar con ello, y yo creo que esa es la ventaja que podría tener un resultado electoral como el que se ha dado. Ahora, es difícil, porque claro, es que el problema que se plantea es de difícil solución, pero bueno, ante las dificultades es cuando yo creo que se pueden y deben manifestar la grandeza de los pueblos, de las personas y de los colectivos sociales, ¿no? Es que lo que dices, bueno, es interesante, tiene lógicamente con todo el espíritu del manifiesto, pero además esa respuesta transversal que planteas es que hace pocas semanas un columnista mencionaba en su columna en un periódico de mucha tirada, de los más importantes, hablaba de un comentario que le había hecho, un análisis que le había transmitido un alto ejecutivo de Wall Street. Y le había dicho, si antes de las elecciones alguien imagina el peor de los escenarios, el resultado es peor todavía. Lógicamente habla desde los intereses de Wall Street, ¿no? No sé si estás de acuerdo en que una de las características de exactamente lo que tú estás diciendo es que cada vez es menos voto cautivo, es decir, no tiene dueño y ese voto le pertenece a las reivindicaciones precisamente que vosotros plasmáis en ese manifiesto, ¿no? Contra los recortes, no de tal o cual marca, aunque en una parte sí, lógicamente. No sé si estás de acuerdo en esa... Sí, totalmente, porque efectivamente lo que ha ocurrido es que ya no vale el sistema que habían ideado para que uno u otro partido tuvieran unas capacidades muy abiertas, muy directas de gobernar al antojo de los grandes poderes, ¿no? Y ahora no se puede. O sea, no se puede. Es que ya se ha terminado ese aparataje, por decirlo de una mala manera, institucional,
que se había construido para mantener una hegemonía oligárquica. Estamos hablando de unos grupos oligárquicos que se impusieron después de la guerra civil y que no han dejado de estar en el poder, que están acostumbrados a construir España a su antojo, y ahora se ha acabado. No digo que no vayan a poder seguir haciéndolo, pero lo tienen que hacer de otra manera, y eso les incomoda porque ellos están en otra cosa, ¿no? ¿Qué va a salir? Pues eso es lo que ahora tenemos en las manos, y claro, efectivamente la situación que se ha dado, incluso aritméticamente, era la peor de las esperables, porque un acuerdo bipartito siempre, entre dos, siempre se puede llegar a un acuerdo, ¿no? Tú te quedas con esto, yo con esto, tú primero, yo luego. Pero cuando hay más y tienes que plantear cosas de otra manera, es decir, es que ahora hay comisiones de secretos oficiales en el Parlamento, en donde ya no estáis vosotros dos. Hay nombramientos que no vais a hacer solo vosotros dos. Es que hay decisiones que no vais a poder tomar solo vosotros dos. Es que hay cosas que no vais a saber solo vosotros dos. Y eso cambia mucho. Eso es un cambio histórico. En el manifiesto señaláis que es así, pero claro, una cosa es que sea así y otra cosa es que se señale como receptores de toda esa indignación y de todos esos anhelos y esas exigencias contra los recortes a los tres principales partidos con tan diferente signo que han recibido esos votos, que son PSOE, Podemos y Ciudadanos. A nosotros al mismo tiempo nos ha llamado mucho la atención que una semana después de las elecciones, el Wall Street Journal sacó una editorial donde planteaba que el peor gobierno posible era uno formado por PSOE, Podemos y Ciudadanos. ¿Crees que es posible, pese a las enormes dificultades que eso es evidente que significa, que pudiera formarse un gobierno PSOE, Podemos y Ciudadanos, que Izquierda Unida necesariamente habría que incluirla, que recogiera estas exigencias? Yo creo que en el manifiesto tampoco exactamente se menciona ninguno, ¿no? Mi opinión particular, que no es por supuesto la de todos, imagino, los que firmamos el manifiesto, es que dada la situación que hay, a donde yo iría sería a plantear unos acuerdos de mínimos. O sea, ¿qué estamos viendo que ha fallado? Una ley electoral, unas leyes de interior, unas leyes de socorro a la gente más necesitada, la persecución de la corrupción. Yo firmaría acuerdos con cualquiera que esté dispuesto a combatir eso, no de boquilla, con un papel en donde se diga, oiga, el corrupto va a la cárcel, oiga, no se va a quedar una señora de 80 años en la calle porque le deba 300 euros a un banco, etcétera, ¿no? Si eso lo firma alguien, yo no tengo nada en contra, ¿no? Entonces, yo sería partidario de eso. En estos momentos, yo iría a un gobierno, casi lo llamaría entre comillas provisional, porque es verdad que como no van a estar de acuerdo en las cuestiones fundamentales, económicas, de Europa, etcétera, bueno, pero si pueden avanzar en regeneración democrática, en rescate social y en unos mínimos de políticas socioeconómicas, pues yo creo que eso sería un gran adelanto para España, ¿no? Porque además mostraría que se puede hablar incluso con quien no está en tus mismas posiciones. ¿Que eso sería un acuerdo débil? Por supuesto. ¿Que sería corto? Por supuesto. Que no satisfacería en su integridad a todos quienes formaran parte de ese acuerdo, natural, pero creo que podría ser un acuerdo de mínimos que nos identificaría mucho también con otros países de nuestro entorno que tienen democracia hace muchos más años que nosotros, ¿no? Nombráis varias cuestiones en el manifiesto de prioridades o de mínimos en los que el gobierno que se forme, ese nuevo gobierno del que habláis en el manifiesto, sin precisar, insistís mucho en la desigualdad, en las políticas redistributivas y en la creación de riqueza y por lo tanto de tejido productivo, ¿no?
Yo sí quería preguntarte en particular por esta última cuestión, porque creo que fue en septiembre, en un informe de septiembre del INE, habla de que en torno al 47% del tejido productivo español está ya en manos del capital extranjero. Eso es un problema gravísimo para la economía española. Me atrevería a decir que no es que sea de los problemas más importantes, es que posiblemente sea el problema más importante. Si imaginemos un hotel, ¿no?, en cualquier sitio de costa en España, ¿no?, si forma parte de una cadena de 500 hoteles a nivel mundial, pues su actividad productiva, su estrategia de negocio no es la que tiene ese hotel en concreto, es la de la cadena de negocio. Funciona para dar beneficio a la cadena, ¿no? No digo ni que sea bueno ni que sea malo, pero lo que sí es evidente es que eso no repercute en la economía de su entorno, igual que si ese hotel fuera un hotel que perteneciera a una cadena o vinculada al territorio, ¿no? Entonces yo creo que eso es fundamental, ¿no? Primero, porque expresa una pérdida de soberanía que ha ocurrido, ¿no? O sea, y yo lo hablaría de una traición a los intereses nacionales, porque se han vendido activos españoles y se ha facilitado a veces estratégicamente la colocación de activos españoles en cadenas y en grupos internacionales que lo que sencillamente hacen es cambiar la lógica. Entonces yo creo que eso sería una estrategia que un gobierno decente, un gobierno nacional, un gobierno soberano, un gobierno que respondiera a los intereses de los españoles debía plantear. No es fácil, porque obviamente ahora el problema que tiene esas cosas es que revertirlo es dificilísimo, pero bueno, por lo menos impedir que siga pasando y en segundo lugar, pues ver de qué manera se puede hacer a medio plazo, medio y largo plazo, una estrategia de recuperación de activos para la economía española, porque obviamente si quienes toman las decisiones sobre la economía española son intereses de otro país, o de otro país, o de un grupo especulador internacional, pues lógicamente lo que va buscando no es poner en marcha, poner en actividad y generar empleo en la economía española, es de lógica. Por lo tanto, yo creo que eso tendría que ser una estrategia prioritaria. Insisto que no es fácil y que no tendría resultados inmediatos, seguramente, porque el mal está hecho, ¿no? Y porque, claro, ahora darle la vuelta a esa estrategia de estos años últimos, pues es muy complicado, ¿no? Pero bueno, por lo menos, en primer lugar, que la gente lo sepa, que la gente sepa quiénes han vendido a España, que la gente sepa cómo han vendido a España, mal vendido a España, y luego pensar de qué manera podemos lograr que España recobre lo que es suyo y lo que ha sido mal vendido, lo que ha sido entregado a malas manos, porque estamos dándole el sudor, el esfuerzo, la sangre. Puede parecer unas palabras a lo mejor exageradas, pero hay mucha gente que deja su vida cada día cuando va a trabajar a empresas que eran españolas y que se han mal vendido, ¿no? Empresas públicas y también privadas, ¿no? O sea, yo creo que si queremos hablar de poner en marcha la economía española, pues lo primero que hay que plantear es una estrategia que se base en reforzar los intereses de la economía española. Puede parecer una perogrullada, pero es que no se ha puesto así. Es que ahí ponéis, lo estás diciendo ahora, pero ponéis también énfasis en el manifiesto, en el tema de la soberanía, y que además llama la atención, es que coincide y es así, como quienes presionan en determinadas direcciones, en unas direcciones políticas determinadas para que cuaje un gobierno. Al principio se habla de la gran coalición, aquella portada de expansión donde salieron, creo que eran 15 exministros y cuadros del IBEX 35. Después se ha hablado de todas las posibilidades, ahora están presionando para PSOE, Ciudadanos con abstención de PP, pero que Podemos no entre. Ahí se ha pronunciado todo el mundo, me refiero a todo el mundo. El presidente del Eurogrupo, vicepresidente de Comisión Europea, Merkel, Bruselas. Estamos hablando de una cantidad de presiones para que no sea posible que cuaje algo que tenga que ver con un gobierno que respeta la soberanía del país,
lo que revela su importancia, ¿no? Por lo que estás diciendo. Claro, es que se juega mucho. Es que ni siquiera en este proceso de gobierno en funciones se están dejando de tomar decisiones que benefician a las grandes empresas. Siguen negociando el tratado de comercio con Estados Unidos. O sea, es que ellos se juegan mucho. Del año 2011 a 2014 han salido del bolsillo de los asalariados casi 50.000 millones de euros. Claro, es normal que presionen. Es que España es un negocio, y como es un negocio es lógico que estén preocupados para procurar que quien gerencie ese negocio sean los suyos. La cuestión está en que espabilemos y hagamos que la gente común, la gente normal y corriente, pues haga lo posible para que este negocio, entre comillas, en el mejor de los sentidos, se gestione y se gobierne de conformidad con los intereses nacionales. Y lo que estamos viendo en esas declaraciones es sencillamente pues la voluntad de que intereses particulares se sobrepongan a intereses generales, porque las encuestas y las elecciones son una expresión de voluntad ciudadana, y lo que están diciendo es: no vayan ustedes por donde va la mayoría de la ciudadanía, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos están en contra de eso. Sus intereses no son los intereses generales, como es lógico, ¿no? Y además están poniendo, nosotros haciendo un recuento identificábamos hasta 6, uno de ellos lo has nombrado tú, que es el TTIP, pero identificábamos hasta 6 prácticamente programas de exigencias que ya le han preparado al gobierno, sea cual sea el que salga, ¿no? Otro de ellos en el que tú siempre pones mucho hincapié, que es el tema de los salarios, una nueva reforma laboral, que entiendo que su objetivo va a ser una nueva rebaja salarial y atacar los convenios o la negociación colectiva, ¿no? Claro, es que eso en definitiva es lo importante, ¿no? O sea, la distribución de la renta, ¿dónde va? Y eso es lo que más les preocupa. Ellos van a ir a procurar, como vienen haciendo, que la negociación en el mercado laboral se haga cada vez de manera más desfavorable a los trabajadores, que tengan menos defensas, menos garantías, menos capacidad de defender los intereses laborales de los trabajadores. En segundo lugar, a procurar que el Estado gaste lo menos posible, porque a ellos no les hace falta sanidad pública ni educación pública, y no quieren pagar impuestos. En tercer lugar, a que haya la mayor libertad posible para hacer lo que quieran hacer con su dinero en el ámbito financiero. Y en cuarto lugar, pues a evitar que eso se conozca como lo que es, como una estrategia orientada a que ellos se metan cada vez más dinero en su bolsillo, y por lo tanto a controlar cada día más los medios de comunicación y los mecanismos de toma de decisiones, en donde la gente pues un poco puede discutir, puede debatir para sacar adelante lo que les interesa, ¿no? Yo creo que si hay un gobierno de amplio apoyo, de amplia complicidad ciudadana, pues hay que decirle a la Unión Europea: mira, hasta aquí hemos llegado. Sus políticas nos están hundiendo más y hasta aquí hemos llegado. Sentémonos a negociar. Usted no me puede seguir apretando y haciendo que esto se venga abajo. Hay que negociar. Claro, eso no lo puede hacer un gobierno que tenga una situación de inestabilidad tal y que tenga enfrente a 3 partidos o una mayoría que está haciendo contrapeso. Si es un gobierno que tiene mucho apoyo, mucha complicidad ciudadana, mucho apoyo parlamentario, pues entonces Europa le teme a España. Le teme a España, le teme a Italia, le teme a Francia, le teme a Portugal. Está cediendo un poquito, ¿no? A Grecia, pues han podido vencerla, desgraciadamente, porque es un gran pueblo, pero es poca cosa, digamos, políticamente, económicamente, ¿no? Pero no es igual el 1,5, el 2% que el 15%. Entonces, yo creo que España, si tuviera un gobierno potente, fuerte, arropado, con mucho apoyo, tendría que hacerle así a Europa. España necesita darle un golpe en la mesa a Europa. Y vamos a ver hasta dónde llegamos.
hasta donde haga falta. Con lealtad. Yo creo que el proyecto europeo es bueno para España, pero no de cualquier manera. No de cualquier manera. Entonces hay que hablar de claro. Ahora lo que no se puede hacer es lo que han estado haciendo los gobiernos españoles, que es asumir como bueno cualquier cosa que venía, ¿no? El otro día, hasta incluso una persona, un economista del poder, por así decirlo, ¿no? Luis Garicano decía eso en una entrevista, creo que era el domingo, hace unos fines de semana, que seguir aplicando la regla del déficit en España sería suicida y que había que negociar. De hecho, él informaba que habían estado haciendo negociaciones en Europa y a mí me parece una buena gestión. Yo lo dije, que me parecía positivo, porque de verdad que es que no se puede seguir asumiendo una situación como la que tenemos, ¿no? Ahora, eso lo puede hacer un gobierno que tenga fuerza, un gobierno que tenga apoyo, que tenga complicidad y que Europa dice, oye, es que como yo mueva la ficha, tengo aquí un conflicto. Y por eso yo creo que algunas estrategias que se están mostrando a la hora de formar gobierno son profundamente equivocadas. O sea, en estos momentos a España, si ponemos en primer plano los intereses de la gente más necesitada, los intereses nacionales, interesa un gobierno diferente al que hemos tenido y un gobierno de amplio apoyo. El no tener tejido productivo propio, ¿crees que eso no es un tema estructural que puede actuar también en la forma que tiene la economía española de recibir los golpes? Me refiero a que ha caído FCC, ha caído Abengoa, estamos en una situación de debilidad que además permite comprar más barato al capital extranjero las empresas españolas. El mismo presidente del Banco de España que dijo que se iban a abrir las puertas a la compra, a las fusiones transfronterizas entre bancos, ¿no? Pues ya se pueden poner a temblar algunos bancos españoles, ¿no? Porque se los van a merendar. No sé si es acertado considerar esta como una razón estructural. Claro, porque totalmente de acuerdo con eso, porque si tus empresas, si tu tejido productivo está vinculado, está encadenado a intereses que muchas veces ni siquiera son de empresas extranjeras, sino de fondos de inversión que utilizan, como he dicho antes, la inversión aquí para generar liquidez que va a mercados financieros especulativos, pues entonces estás encadenado a la ola especulativa, ¿no? Si por el contrario tú tienes una base productiva vinculada estrechamente al territorio, a cadenas de valor que están bien asentadas en tu propia economía, pues tú tienes una solidez mucho mayor. Yo creo que eso es de libro, ¿no? Eso es otro de los grandes retos que yo creo que un gobierno de progreso tendría que empezar a plantear, ¿no? Es otro problema que no se resuelve ni siquiera en una o dos legislaturas, pero que hay que poner ya sobre la mesa, ¿no? Es decir, cómo generamos una red que haga que nuestra economía tenga un suelo potente. Es que estamos casi, podríamos decir, andando en el vacío. Eso es, digámoslo así, pues como esa red que se pone cuando hace un suelo de una vivienda o de un terreno, ¿no? Que hace que no se venga abajo. Nosotros estamos en el aire, no lo tenemos, ¿no? Y eso nos hace mucho más frágiles, mucho más dependientes de esas oleadas que hoy día son las que caracterizan a la economía internacional, ¿no? Y es verdad que no es solamente la economía española, prácticamente son todas las economías, pero tenemos que luchar contra eso. Nosotros necesitamos una economía nacional, nosotros necesitamos una economía española. Es que esto parece como una tontería, ¿no? Dice, bueno, pero es que es verdad. Estamos hablando de la economía española, esta gente pone unas banderas de 20 metros cuadrados y habla de España, pero luego está vendiendo España al capital extranjero. Pues vamos a hacer una banderita un poquito más pequeña y vamos a preocuparnos de que España sea de los españoles. Y entonces a lo mejor nos va un poco mejor, ¿no? Yo te quería preguntar por lo que ya se está nombrando, diciendo como, calificando como la tercera fase de la gran crisis global, titulaba el otro día La Vanguardia. ¿Crees que estamos en una tercera fase de una gran crisis y que está por venir una última fase de lo que en el 2007 estalló? Sí, sin duda.
no sé si una secuencia más, porque en realidad 2007 también era algo que venía detrás de, pero yo estoy convencido de que estamos a las puertas de una perturbación seguramente mucho mayor, por varias razones. Primero, porque el sistema financiero y bancario internacional está quebrado. Se han tomado medidas para ocultar, para disimular su situación patrimonial, pero la realidad es que está quebrado. Por lo tanto, antes o después se va a venir abajo. Eso es impepinable. El sistema bancario internacional se va a venir abajo. El nivel de deuda que se ha acumulado es insostenible. El crecimiento de las operaciones financieras desvinculadas de la economía real, pero influyendo en la economía real, es insostenible. Y eso está dando lugar a que haya una caída en los últimos meses, en algunos indicadores vertiginosa, en aspectos claves del comercio, de las exportaciones, de los fletes, etcétera, ¿no? En tercer lugar, porque hay potencias económicas desde Estados Unidos, Brasil, China, Rusia, la Unión Europea, Japón, que no están siendo capaces de sobreponerse a estas tendencias y por lo tanto que en cuanto empiecen a venirse abajo van a tirar de las demás, ¿no? No sé ya si cuarto o quinto lugar, porque hay un desastre climático sin precedentes, creo yo, en la historia de la humanidad y que ya se está convirtiendo en mucho más que un simple asunto climático, que nunca es un simple asunto, sino que está afectando a la vida económica y a la vida humana, ¿no? Y luego, porque hay una situación de descomposición geoestratégica impresionante. Si a eso se le añade el sufrimiento de la gente y la pérdida de solidez de las instituciones democráticas, pues yo creo que el escenario es feo, no solamente porque es inevitable la gran perturbación económica, el gran desorden, el caos económico y financiero, sino porque eso seguramente va a ir acompañado de un conflicto geopolítico de incalculables consecuencias, ¿no? Tenemos un gobernador en el Banco de España que los propios inspectores del banco denuncian en 2006 porque ha tenido una actitud complaciente, pasiva, de ocultar lo que estaba ocurriendo en el sistema financiero, y ese gobernador ahora, en lugar de estar en la cárcel, que es donde tendría que estar el señor Caruana, es el director general del Banco Internacional de Pagos. Pues si tú me preguntas si va a haber una crisis internacional, te digo, la va a haber seguro. Eso sí, se van a poner los bancos, los bolsillos completos, llenos, lo mismo que se los pusieron en España. Pero eso es incompatible con mantener la estabilidad del sistema.